Lina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenas tardes, días o noches, según el momento en que vean este programa. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a escuchar esta emisión de la serie INA en Movimiento. En este espacio nos dedicamos a informarte y a invitarte a las múltiples actividades que el INA tiene para ti. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia del licenciado Luis Fernando Prado. Él es parte del área de comunicación educativa del Museo Nacional del Virreinato. Y el tema de hoy es precisamente visita el Museo Nacional del Virreinato. Bienvenido, Luis Fernando. Hola, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, y bueno, dado que tenemos el tiempo seguro se nos va a ir volando, te quiero preguntar primero que nos ubiques dónde está el Museo Nacional del Virreinato y la historia un poco de este lugar, hasta del nombre de la comunidad donde está este espacio. Claro que sí. El Museo Nacional del Virreinato se ubica al norte de la Ciudad de México. Es uno de los museos nacionales que no está en la Ciudad de México. Estamos en el Estado de México. Se llega por la autopista a Querétaro. A la altura del kilómetro 45 está la desviación en la misma autopista, ya para entrar a este pueblo. El nombre de Tepoztlán es un nombre de origen náhuatl, significa en el hogar del jorobado o entre jorobados, ya que aquí en los alrededores, los cerros que están justamente rodeando el pueblo, pues tienen esa forma como de jorobas, es una forma como curiosa, y gracias a eso, que están estos cerros jorobados, pues es que se llama Tepoztlán, en lugar del jorobado o entre jorobados, hasta donde se tiene conocimiento como señorío independiente de Tenochtitlan. Se va a fundar por Quinantzin III, alrededor de 1460. En ese año se fundará como señorío independiente. Y bueno, ese sería como el origen de la palabra o del nombre de este pueblo, Tepoztlán. Y bueno, este es el origen del nombre, vaya. ¿Qué pasó ahí que ahora tenemos? ¿Qué historia hay detrás del edificio y del lugar y de todos estos espacios que conforman hoy el Museo Nacional del Virreinato? Sí, la sede del museo es el antiguo colegio noviciado de la Compañía de Jesús de Tepoztlán. La Compañía de Jesús llegará a este pueblo en 1580. eh, Principalmente llegan por intereses lingüísticos. Recordemos que un tema importante dentro de la evangelización es el aprendizaje de las lenguas originarias. Eh, los franciscanos lo hacen en un primer momento, después la orden de predicadores, los dominicos, los agustinos. También los jesuitas seguirán con esta línea de aprender las lenguas originarias. Entonces, en un primer momento, lo que les hace llegar aquí a Tepoztlán, pues es el aprendizaje de las lenguas originarias que se hablaba el ñañú, es decir, el otomí, y la lengua mexicana, como le llamaban en ese momento, que es el náhuatl. Por eso van a llegar 5 primeros jesuitas para aprender estas lenguas originarias y se van a quedar apoyados también por el cacique gobernante del pueblo de Tepoztlán, Martín Maldonado, quien les va a donar 6 hectáreas de terreno, que es justamente el mismo terreno que hoy tiene el museo. Más o menos la mitad del terreno es construcción, la otra mitad es huerta. Y desde 1584 que se hace la donación del terreno, pues también se va a establecer otro colegio, porque la Compañía de Jesús va a establecer aquí un noviciado para formar a sus futuros sacerdotes, pero también un seminario para pobladores originarios, hijos de gobernantes indígenas de la región se van a formar aquí en el que le llamaron Colegio de San Martín o Seminario de San Martín. Se piensa que es Martín Maldonado, el cacique indígena que regala las tierras, que es por eso es que se le pudo llamar Seminario de San Martín. Pero estos niños, hijos de gobernantes indígenas, no van a ser sacerdotes, simplemente van a ser educados en la lengua española, aprenderán a hablarla, leerla, escribirla, van a formarse también en religión,
La intención era que estos niños, pues como futuros gobernantes de sus pueblos, pues estuvieran formados, ¿no? Pero también van a formar un coro. Estos niños que van a estudiar en el seminario de San Martín van a formar un coro importante y es algo curioso porque también en la actualidad, en el pueblo de Tepoztlán, hay un coro de niños, también muy famosos. No son necesariamente los mismos niños del seminario de San Martín, pero sí está esta herencia, es decir, esta idea de que en la época virreinal hubo un seminario de San Martín con niños que cantaban muy bien y que engalanaban mucho las misas, pues continúa, ¿no? En el pueblo son estos niños y jóvenes los que han retomado esta tradición ya de varios años de tener este coro de niños. Y el colegio poco a poco se va a ir construyendo, aunque llegan los jesuitas alrededor de 1580, no hay los recursos económicos suficientes para empezar la construcción. Hay que aclarar que antes de los jesuitas ya habían pasado los franciscanos, porque los franciscanos muy temprano iniciando la evangelización, justamente hace 500 años, ¿verdad? Que inicia la evangelización ya formalmente con los franciscanos de Fray Martín de Valencia. Bueno, uno de los primeros lugares a donde salen, pues es a Cuautitlán, que está aquí súper cerca de Tepoztlán, y pues van a ser estos hermanos menores, los franciscanos, los que van a barrer la zona, van a evangelizar. Después de los franciscanos se establece el clero secular, y es hasta 1580 que llega la Compañía de Jesús a Tepoztlán. Para 1606 van a tener la donación de un comerciante, don Martín Maldonado, perdón, Pedro Ruiz de Ahumada, perdón. Pedro Ruiz de Ahumada va a hacer la donación de 34,000 pesos en oro. Él en su testamento, eh, que él quiere ser el benefactor de Tepoztlán. Él dice que, bueno, tiene conocimiento de que en Tepoztlán le haría muy bien establecer el noviciado y decide dejarle su fortuna, 34,000 pesos en oro, de los cuales se destinan 6,000 pesos para la construcción y el resto, 28,000 pesos en oro, se van a destinar para la adquisición de haciendas y de ranchos, porque dice el propio Martín Maldonado que con esas tierras tengan una ganancia o una renta de 2,000 pesos anuales para que pues, se pueda mantener. Y es entonces a partir de 1606 que llega esta donación, aunque Pedro Ruiz de Ahumada se muere en 1604, es hasta 1606 que pues empieza la construcción, y a partir de ahí se van a tardar un poquito más de 150 años en completar toda la obra que nosotros hoy visitamos aquí en Tepoztlán. Lo último que van a construir, ya no con un benefactor, sino con los propios recursos del colegio, es el campanario y la fachada, que son las imágenes icónicas del pueblo de Tepoztlán, esas fotos de todos ahí que tenemos en la plaza, tomándonos con el fondo de la fachada y el campanario. Eso se va a terminar hasta 1762. Entonces, bueno, como vemos, es una obra larga, es una construcción que se llevó bastantes años, y es algo curioso porque terminan el campanario y la fachada en 1762, para que 5 años después, Carlos III, el rey, en 1767, expulse a la Compañía de Jesús de todos sus dominios. Entonces es algo irónico porque se tardan 150 años en construirlo para que solamente lo disfruten, así como nosotros solo visitamos 5 años, y pues tienen que ser, digamos, exiliados. En el caso de Tepoztlán, los jesuitas que estaban aquí, tanto los que estaban formándose, novicios, como los sacerdotes que ya habitaban en Tepoztlán, pues tienen que irse a Bolonia, se van a Italia, y pues muchos van a fallecer en Italia, algunos se van a enfermar en Veracruz. Eh, Rafael Celis es un novicio que sale de Tepoztlán con la expulsión, y él en su diario va escribiendo las cosas que van padeciendo hasta llegar a Veracruz y hasta llegar a Europa. Entonces, es algo irónico como esta construcción de muchos años, pues en el periodo virreinal solamente los constructores, ¿no? Digamos que son los jesuitas, de 5 años la van a disfrutar como nosotros hoy la visitamos.
Pues la verdad es que todo esto da para un tema aparte. Nosotros en Radio Vina tenemos ahí un programa sobre precisamente los jesuitas. Pondremos para quien nos ve en YouTube, en la descripción del video, una liga hacia el programa de los jesuitas. Pero vamos a ahora dar un salto gigantesco hacia la actualidad y que nos puedas describir el espacio, los rincones sabrosos, por decirlo de alguna manera, bonitos que podamos visitar dentro del Museo Nacional del Virreinato. Claro que sí. El edificio tiene tres niveles, una planta de acceso, una planta baja y una planta alta. Ya cuando los visitantes vengan, van a encontrar dos temas en un solo museo. Sería como dos historias en un solo edificio. Por un lado, esta historia del colegio jesuita, cómo vivían los novicios, qué cosas desarrollaban en el edificio. Tenemos, afortunadamente, piezas in situ, es decir, en su lugar original, desde que se colocaron ahí, por ejemplo, la vida de Ignacio de Loyola, que fue pintada por Cristóbal de Villalpando alrededor de 1710, pues sigue en su lugar original. Cuando los visitantes entran, eso es lo que los recibe. Pasando el detector de metal, lo que ven es la vida de San Ignacio, colocada ahí, pues desde 1710. Y también están los retablos de mediados de 1700, del templo de San Francisco Javier, de la capilla de los novicios, hay dos claustros muy bonitos, que es el claustro de los aljibes, donde están las cisternas, que se empiezan a construir desde 1606 y almacenan agua de lluvia. Entonces, esta idea de la arquitectura sustentable, pues evidentemente en la antigüedad era de la vida cotidiana, ¿no? Tenían que hacer uso de los recursos naturales, algo que pues queremos recuperar, ¿verdad? En las ciudades, y que estaría muy bien. Pero entonces, bueno, comienza con esas cisternas y también en la planta baja está otro claustro, que es el claustro de los naranjos, donde, bueno, los novicios ahí llevaban su vida diaria. En la parte alta de ese claustro estaban sus celdas, sus dormitorios. En la parte baja, pues estaba el área de recreo, donde hay una fuente. Aunque hay naranjos, pues evidentemente se han tenido que ir restaurando, bueno, se han ido sustituyendo, porque los naranjos no son tan longevos como los olivos, porque en la huerta sí tenemos olivos, y los que nos han quedado de los olivos que hoy la gente observa en la huerta, pues son los retoños, o sea, los nietos o los bisnietos de los que sembraron los jesuitas, pero ahí siguen los olivos. Y los naranjos, pues sí se han tenido que sustituir, porque bueno, no son tan longevos, pero pues sí se sabe que ahí había naranjos, porque un poco la hipótesis era que con el aroma de los cítricos se relajaba el ambiente. Pues por eso hay naranjos, y lo que se sabe es que había una sala de truco, que nosotros le llamamos billar, y dos boliches, un boliche largo y un boliche corto. Del boliche nos han quedado tres pelotas o tres bolas de boliche con los hoyos para meterle los dedos, porque bueno, se sabe que eso podían jugar en sus momentos de recreo, porque esa parte baja, que ahora son salas de exhibición de exposiciones temporales. Entonces, cuando la gente hoy visita el claustro de los naranjos en la parte del patio, pues ve las exposiciones temporales, que en la actualidad está en una exposición de Miguel Gregorio Molero, que era un tejedor de Toledo, y envía capas pluviales a la Catedral de la Ciudad de México, porque Alonso Núñez de Ory Peralta, el arzobispo, hace el pedido para que se llegue a la catedral. Y esas son otras cosas que puede ver los visitantes aquí en el museo, además de la vida cotidiana del colegio jesuita, cuando funcionaba como colegio. Pueden conocer el México virreinal, que ese es nuestro tema desde 1964. Justamente en este año, el 19 de septiembre, vamos a celebrar el 60 aniversario de que se inauguró este museo. Y ese es el otro tema, cómo conocer estos 300 años de la historia de México, desde los inicios, desde la conquista de la Ciudad de México, porque hay que aclarar que todo lo que fue la Nueva España, pues se van tardando. La Ciudad de México y Tenochtitlan y Tlatelolco, pues es el inicio de una conquista que se va a tardar hasta el siglo XVIII. Siguen haciendo exploraciones a la Alta California. Entonces, así como se va a integrar toda la Nueva España, pues es un proceso largo. Inicia ahí, derrotando lógicamente la capital del ejército más poderoso, que era el de los mexicas, y todo ese desarrollo de cómo va evolucionando la Nueva España,
pues se encuentra en las salas. De ahí que tengamos colecciones que han llegado de otros lados. Por ejemplo, estos de la Catedral Metropolitana, el Museo de Arte Religioso, que estaba en la catedral, pues su colección se vendrá aquí en 1964 para nutrir la colección de origen, que así se le llama, a todas las cosas que ya tenía el edificio cuando funcionaba como colegio jesuita. Entonces, eso es lo que la gente va a poder visitar. Por un lado, en las celdas, en las salas de exhibición, el desarrollo del México virreinal, y en los espacios, la vida cotidiana del Colegio Jesuita de Tepoztlán. Además de que formó parte del Camino Real de tierra adentro, porque bueno, por aquí pasaba precisamente ese camino que llegaba hasta Santa Fe, en el Nuevo México, ¿no? Que era justamente donde pasaba la ruta que iba interconectando a las diferentes ciudades mineras para que la plata pues llegara hasta la Ciudad de México. Pues bueno, Tepoztlán forma parte de esta ruta, de este itinerario cultural de el Camino Real de Tierra Adentro. Pues bueno, esos son como lo destacado, digamos, del edificio. Estamos hablando que el virreinato son 300 años. ¿Nos puedes ubicar a mí y a nuestro público de qué años, para saber más o menos, o que tú nos digas las piezas entre qué año y qué año se ubican? Ujú. ¿Fueron hechas? Ujú. Bueno, el periodo de dominación española lo comenzamos a contar a partir de 1521. Claro, aunque en 1521 todavía no llegan los virreyes. El primer virrey va a llegar hasta 1535, don Antonio de Mendoza. A partir de 1521, pues ya hay un cambio, ¿no? Eh, Hernán Cortés, pues conquista Tenochtitlan y Tlatelolco. Bueno, entonces empieza ese periodo de dominación, aunque todavía no lleguen los virreyes, porque, o sea, realmente el virreinato se refiere a eso, a un sistema de gobierno donde quien va a gobernar, pues es un virrey. Y el rey, pues es un enviado del rey que tiene que gobernar todo un reino, de ahí que pues, la Nueva España fuera eso, fuera un reino, ¿no? El reino de la Nueva España tiene su virrey. Eh, de manera formal, pues hasta el último año donde habitará un virrey aquí, pues es hasta 1821, pero claro, nosotros en México empezamos a contar el periodo de independencia del inicio de la guerra en 1810. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros ya, el momento que abarcamos nosotros, pues es hasta eso, ya, y nosotros ya no nos metemos como tema de museo a ese proceso ya de la independencia. Terminamos un poquito antes con lo que se llama las reformas borbónicas, que son a finales del siglo XVIII, y hasta ahí terminarían nuestros temas históricos, porque sí, en cierta medida, bueno, nuestro museo pues tiene este tema histórico, y aunque la mayoría de piezas pues son piezas artísticas, pero se va haciendo como un eslabón entre la historia y el arte para que pues la gente comprenda al final pues cómo se vivía en México en ese momento. Pues bueno, esas serían digamos, en las etapas históricas en las cuales están comprendidas nuestras colecciones. Sin embargo, pues también tenemos eh, dentro de lo que es el colegio jesuita, de la historia del colegio jesuita, cómo van a regresar, porque en 1767 pues son expulsados, regresarán hasta finales del siglo XIX, y para 1914 estaba otra vez activado el colegio de Tepozotlán, que pareciera ser que en ese momento le llaman Colegio de San Francisco Javier, porque los libros de la biblioteca antigua de ese momento, de la segunda etapa, finales del XIX, principios del siglo XX, tienen este sello con el cual pues, se marcan los libros y dice Colegio de San Francisco Javier de Tepozotlán. Y bueno, en esa segunda etapa, el último rector, Gonzalo Carrasco, que además de ser rector del colegio, pues fue pintor de la Academia de San Carlos. Él va a realizar obras que nosotros podemos hoy observar en el refectorio. Cuando nuestros amigos visiten el edificio, van a llegar al área de la cocina, está el refectorio, y ahí van a poder ver las pinturas que hizo este último rector, Gonzalo Carrasco.
justo un poco antes de 1914, porque en 1914 llegaron aquí los soldados de la Revolución, los carrancistas de Francisco Cos, pasan por aquí. Evidentemente, los chicos o los muchachos del colegio pues tienen que salir, ni siquiera vieron ellos la llegada de los revolucionarios porque se les avisa que vienen para acá, logran evitar a los revolucionarios, pero quien se queda pues es el rector. El rector se queda con otros hermanos coadjutores a recibir a los revolucionarios y hasta ahí terminará la vida como colegio en una segunda etapa. Y es justamente un poquito antes que se hacen esas pinturas, la Última Cena y algunos santos jesuitas que podemos ver en las paredes del refectorio. Entonces, bueno, digamos que de las piezas que están, digamos, esta colección de origen, de lo que formó parte del colegio noviciado, pues también tenemos de principios del siglo XX. Y ya que estamos hablando de las piezas, ¿nos puedes describir algunas o hablar más o menos ahora sí que valga la redundancia, de qué estamos hablando, de qué tipo de piezas, cuadros, pinturas, obras, esculturas? Sí, claro. Las colecciones que tenemos pues son de diferentes tipos. Hay pintura en caballete, bueno, que es óleo o puede ser óleo sobre tela, también sobre madera, temple sobre madera. También hay colección de marfiles, hay porcelanas, numismática, orfebrería, por supuesto, porque muchas piezas que se exhiben pues son piezas religiosas. También hay enconchados, piezas de taraceado, textiles, que justamente son los que se están exponiendo ahorita en la exposición temporal. De escultura, bueno, hay esculturas de madera estofada, hay esculturas de piedra, también tenemos armaduras y también cosas prehispánicas, poquitas, pero también se cuentan con piezas prehispánicas, porque bueno, en la primera sala que los visitantes conocen, pues es esta etapa justamente del encuentro de dos mundos, entre los europeos y los mesoamericanos, ¿verdad? Y es un poco la primera sala a ilustrar cómo se vivía justamente en ese momento de encuentro, cómo estaba organizado, por decirlo de alguna manera, Mesoamérica. Entonces, pues se tiene que ilustrar la sala con piezas prehispánicas. De hecho, de las piezas más destacadas de esa sala y en general del museo es el brasero antropomorfo que prácticamente pasando la puerta nos recibe, así como el tiro visual. Él es el que nos da la bienvenida de esa sala. Entonces, bueno, tenemos más o menos ese tipo de piezas de colección. Y bueno, dejen de recordar por ahí alguna otra. Pienso en las monjas coronadas, por ejemplo. Sí, la colección de monjas coronadas es de pintura, ¿no? Son retratos de profesión. Son estos retratos de esas mujeres que decidían dedicarse a la vida religiosa. Y lo que vemos ahí precisamente es el momento del matrimonio. Es una boda espiritual y un divorcio terrenal, porque de manera simbólica se están casando con Cristo. Entonces lo que vemos en esas pinturas es justo ese momento en el cual la monja pues se está casando con Cristo. Por eso vemos que algunas de estas pinturas llevan un crucifijo y algunas llevan al niño Jesús, que a final de cuentas ya sea en forma de crucifijo o sea en forma de bebé o de niño, pues es el divino esposo, es con quien se están casando, ¿no? Entonces esa colección también pues la podemos visitar en la planta alta del museo. Cuando se dirijan los visitantes a la planta alta, pues van a poder ver esa exposición, que ya es permanente. Otra que también es permanente que habla sobre la Compañía de Jesús, raíces locales y redes globales, porque nos habla no solamente de los jesuitas en Tepoztlán, casi no se mete con los jesuitas en Tepoztlán, más bien se mete con la Compañía de Jesús en el mundo, cómo surge en Europa, cómo se va a diseminar por Asia, por América, y cómo van a precisamente estar muy bien interrelacionados los jesuitas, gracias a que el general desde Roma, pues tiene muy bien organizada a la orden, gracias también a que su organización es muy, digamos,
no quiero decir rigurosa, pero muy, digamos, práctica, ¿no? O sea, no se presta a tantas confusiones, están muy bien organizaditos. Entonces, bueno, establece muy bien sus redes a nivel global, y pues sí, hay que hablar de globalización desde ese tiempo, sí, con barcos, un poco lento a diferencia de hoy que pues, con el internet y con los celulares pues nos conectamos fácilmente a Europa o a Asia, ¿no? Podemos tener a nuestros familiares más cercanos a través del celular. Sin embargo, desde esta etapa, desde que empiezan estas exploraciones por parte de los portugueses y los españoles que empiezan a navegar por América, por Asia, pues ya el mundo va a estar globalizado, lento, con los barquitos de madera, pero desde México, desde Acapulco, ya mandas una carta a Filipinas y te responden. Se tarda un poquito el WhatsApp de aquel tiempo, pero te contestan, ¿no? Pues ahí estamos globalizados. Y sí, entonces es como esta compañía de Jesús está muy bien organizada, está globalizada, están hablándose entre ellos. De ahí que, bueno, hay intercambio entre jesuitas, por ejemplo, italianos que vienen a México, el caso de Salvatierra, el caso de el Padre Quino, pues que llegan a Tepoztlán, ¿no? Llegados de Europa. Entonces, eh, esa exposición está en la planta alta y también van a poder ver el mirador, que es también un área de esparcimiento que se piensa era utilizado por el juvenado, algunos le llaman juvenado, otros le llaman juniorado, que es una segunda etapa después del noviciado, pues subían al juvenado, no sé, como que subían de grado o de nivel de estudios, subían al juvenado, y en la planta alta donde está el mirador, pensamos que era el área de esparcimiento. Por ahí salían, por ahí, claro, cuando los visitantes hoy visiten ese lugar, pues el entorno es muy diferente a como lo veían los novicios, perdón, el juniorado o el juvenado en el siglo XVIII, porque ya está hoy muy urbanizado, está lleno pues, de muchos fraccionamientos que hay alrededor, de bodegas, de trailers, ya está muy lleno, pero aún así se ve muy bonito. Desde arriba pues se alcanza a ver todo el entorno, que para ese momento en el siglo XVIII pues era completamente tranquilo, Tepoztlán un pueblo muy pequeño, sin ruido, entonces por eso funcionó muy bien como colegio, porque no tenían distractores, los muchachos se concentraban en sus estudios, pero también la idea era un poco tenerlos aislados. Digo, cuando vengan aquí al mirador, quienes vengan de la Ciudad de México, se paran hacia el mirador, miran hacia el sur y van a ver perfectamente el Ajusco. Desde aquí se ve muy bien el Ajusco en los días despejados, ¿verdad? Se ve muy bien el Ajusco, se ve el Pico del Águila, ¿verdad? Que ese es como muy representativo de esa montaña, pues se ve derechito, lejecitos, pero se ve bien. O sea, no hay ningún problema. Porque a fin de cuentas, no estamos tan lejos. Kilómetro 45, pues no está como aquí al lado, pero tampoco estamos tan lejanos, ¿verdad? Se ve la Jusco. Entonces, en ese momento, pues en el siglo XVIII, pues sí está más retirado, está más aislado, muy chiquito el pueblo, y precisamente también eso favoreció al colegio de Tepoztlán, de que al estar aislado, pues un poco los estudiantes del colegio van un poco como entrenándose a acostumbrarse a estar aislados, porque cuando se fueran de misioneros al noroeste, que es la zona donde van a evangelizar los jesuitas, Nayarit, Chihuahua, partes de Coahuila, Sinaloa, Sonora, Baja California. Entonces esa zona pues va a ser un poco parecida a como Tepozotlán, están en el aislamiento y rodeados de muchas comunidades originarias. Aquí alrededor de Tepozotlán pues está Cuautitlán, Teoloyucan, Huehuetoca, Coyotepec, y hacia la sierra, pues hay otros pueblos que en el siglo XVIII a lo mejor ni siquiera hablaban español, hablaban sus lenguas originarias. Entonces, un poco también Tepoztlán pues va entrenando a estos novicios para que ya cuando sean misioneros, pues ya estén bien capacitados, ¿verdad? Para sobrevivir en el aislamiento y rodeados de comunidades originarias que pues no van a hablar el español, ¿verdad? Entonces, eso es como un plus que le daba a Tepoztlán establecer su colegio. Entonces los visitantes, cuando vengan aquí, pues hay que imaginarnos ese entorno en aquel momento. Y aunque ya está muy, insisto, muy urbanizado, se ve muy bonito. Ahorita que son días lluviosos, deja de llover y pues huele rico. También el aroma es muy importante.
Huele muy rico porque está cerquita, está el mirador y de un lado está la huerta. Esto ya huele como llega a oler a tierrita mojada. Entonces, eso que huele rico, pues también tiene que ver, ¿no? Esos aromas también te envuelven ahí en el mirador. Ya que estás hablando de cosas muy personales, que además se antoja así más visitar el museo, ¿nos puedes platicar, Luis, cuál es seguro es una pregunta difícil, pero cuál es tu espacio favorito del museo y cuál es tu pieza favorita del museo? O cuáles pueden ser varios. Ujú. Mi lugar favorito es la capilla de los novicios. Es una capilla pequeña porque solamente entraban ahí los novicios. Es una capilla que se empieza a hacer con la donación de Pedro Ruiz de Ahumada en 1606, y que con el paso del tiempo el propio colegio le fue modificando, fue cambiando esa primera decoración que seguramente tuvo en el siglo XVII, ya por la del siglo XVIII. Ahora lo que vemos nosotros cuando entramos es un retablo. Se piensa que de mediados de 1700, no se tiene el año exacto, pero a mediados de 1700 van a colocar ese retablo de cedro blanco, cubierto con hoja de oro de 23,5 quilates, que originalmente tenía espejos, sigue teniendo espejos, quizá algunos ya se han reintegrado, porque puede pasar que algunos se hayan roto, pero se reintegraron en las restauraciones. Entonces es una atmósfera llena de luz, porque los espejos que están en el retablo reflejan, sobre todo en las mañanas, cuando llegamos aquí al museo a trabajar, pues está abierta esa capilla, está dándole el sol en las mañanas, refleja muy bonito en los espejos, y entonces como que pensamos o que nos invita a pensar cómo lo veían los estudiantes en ese momento, porque nosotros hoy, pues para que el visitante se sienta más confortable, disfrute mejor el espacio, pues ya tiene energía eléctrica, ¿verdad? Ya tiene lámparas de LED para que se vea pues mejor el espacio, pero en las mañanas con el sol ahí dándole en las ventanas y luego esa luz que entra por las ventanas se refleja en los espejos, pues nos transporta a esa etapa, ¿no? Nos imaginamos cómo los novicios veían su capilla, ¿no? Así iluminada con espejos. Y también la parte del techo me gusta mucho porque tiene en la parte del techo los escudos de las órdenes religiosas que van a evangelizar. Es decir, no solamente es la decoración lo que está ahí, es una decoración que tiene una utilidad educativa. Es decir, los novicios veían, escuchaban la misa en la mañana, en la tarde rezaban el rosario, eh, y la decoración que está ahí pues también les educaba, porque imagínense ir de lunes a domingo, en la mañana y en la tarde, ¿no? Ves los escudos que están en el techo y te aprendes. Yo creo que en una semana o en 15 días te aprendes cómo se ve la evangelización, porque están los escudos de franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, carmelitas y mercedarios, o sea, de la orden de la Merced, ¿no? Y tú te la aprendes. Y entonces, bueno, es decir, eh, ese espacio tiene como esta atmósfera muy peculiar, muy agradable, sobre todo en las mañanas, y es el espacio que a mí es el que más me agrada. En cuanto a cuál es la pieza que a mí más me llama la atención o más me agrada, es muy difícil, ¿no? Porque siempre cada vez que las vemos nosotros como que vamos encariñándonos con todas, ¿no? Dejan de ser un mero cuadro porque, ay, mire, te encariñas, ¿no? Con los personajes que están ahí retratados o con las esculturas. Sin embargo, a mí las que más me han envuelto siempre son las de los inicios del virreinato, que es justamente el siglo XVI. Esta etapa de la evangelización, pues este parteaguas, porque pues, prácticamente de la noche a la mañana se va a ir transformando, se va a transformar el centro de México, ¿no? Con la llegada de los evangelizadores, de los conquistadores. Y hay unas cruces procesionales de plata labrada, que están en la sala de la evangelización, que son precisamente las que a mí son las que más me atraen, porque justamente en la intersección, digamos que la cruz tendría como dos secciones, ¿no? Lo que se llama estipes, que sería como la parte de los pies a la cabeza, por así decirlo, y el patibulum, que sería la parte de los brazos, ¿no? Entonces, justamente en esa intersección
Normalmente colocaban lo que se llama cuadrón, que es como un rectángulo, a veces también tiene forma de círculo, donde se va a tallar o se va a, pues no es tallar, porque a fin de cuentas es como repujado, ¿no? Más bien es como repujado, más que tallado. Se va a poner ahí la Jerusalén celestial, esa Jerusalén que viene en la Biblia, en el Apocalipsis, en el Evangelio de San Juan, pues ahí aparece, ¿no? Entonces, y hay una muy bonita que en una parte de la cruz tiene un pelícano. El pelícano que también esta alegoría a Cristo, ¿no? Es uno de los animales que representan a Cristo, el pelícano. Entonces, esa iconografía, pues es la que también me envuelve a mí mucho. Entonces, en cuanto a la respuesta, pues esas serían mi espacio y mis piezas predilectas. Además de unos marfiles, porque siempre hay unos marfiles. Yo siempre que tengo visitantes, vamos a ver la sala de marfiles. Esta es una como anécdota. Más que anécdota, pues es algo que yo creo con lo cual me identifico mucho, porque los marfiles que tenemos, pues vienen de Oriente, vienen de Islas Filipinas, porque la nao de Manila o la nao de China, pues salía de Acapulco, llegaba a Manila, compraba todo y lo regresaba a Acapulco. Si algunas cosas tienen que irse a Europa, bueno, pues, caminando llegaban a Veracruz y de ahí se iban ya a España. Pero los marfiles, bueno, al ser hechos en Oriente, en Asia, pues se ve lógicamente la curvatura del colmillo, el material está curveado, y aunque es una sagrada familia que es San José, la Virgen María y el Niño Jesús, San José y la Virgen María pues tienen los ojos rasgados. Yo les digo a mis visitantes cuando vamos a visitar esa sala que pues, son como los míos, ¿no? Tienen los ojos así como yo, como de rayita, porque pues, yo así tengo mis ojos muy rasgados. Y yo hasta bromeo, ¿no? Les digo, pues es que esos marfiles, pues yo llegué con ellos, a mí también me trajeron en el barco, porque si esos marfiles pues, llegaron en la nao, pues yo también. Pues vean cómo tengo mis ojos. Entonces, esos son como mis parientes, podríamos decir, esos marfiles, ¿no? Y bueno, esas serían como las piezas que a mí me llaman más la atención aquí en el museo. Y pues el tiempo se nos fue volando con todo lo que nos cuentas, ¿no? No sé si quieres agregar algo más antes de que nos despidamos. Pues ahorita en el verano estamos teniendo varias actividades. Vamos a tener, de hecho ya empezamos, el taller de verano ya empezó, tenemos un taller de verano para adultos y jóvenes, que vienen chicos desde secundaria, preparatoria, universidad, adultos. Y como vamos a cumplir 60 años, el 19 de septiembre, pues el tema de nuestros talleres de verano son las colecciones, es decir, de dónde llegaron, por qué las tenemos nosotros, desde cuándo están aquí, qué tipo de colección tenemos, y estamos yendo a las salas a conocer las colecciones, pero no solamente es conocer eso, ya después, digamos que las sesiones son los sábados a las 11 de 11 a 1 de la tarde. Entonces, la primera mitad es estas como información de dónde llegaron, qué es la plata, ¿no? Las esculturas estofadas, qué son, por qué se les llama así, etcétera. Y ya la segunda parte es la parte artística, porque si no, no será un taller de verano. Entonces, los participantes van a hacer un libro de artista. Cada quien decide cómo lo va a hacer. Nuestra tallerista Alma Grijalva, pues les está dando como orientación. Y también es muy experimental, porque vamos a estar utilizando mucho pigmentos orgánicos. Este sábado, por ejemplo, vamos a empezar a moler un poquito de grana cochinilla, por si la quieren usar en sus piezas, pues que las ocupen, ahí la tenemos. Claro, el que la quiera, pues va a tener que molerla, ¿verdad? Ahí se las vamos a poner. Que la quiera usar, pues que haga el trabajo de estar moliendo la grana cochinilla para que le quede el pigmento, pero lo vamos a usar. Y también con otro tipo de pigmentos de origen vegetal, ¿no? Nuestra tallerista hablaba de usar cúrcuma, de usar betabel, de usar el café soluble, ¿verdad? Para ir como haciendo nuestros trabajos. Eso es lo que van a hacer. Nos quedan 3 sesiones, porque son 4 sesiones. Ya, este sábado pasado fue la primera y terminamos en otros 3 sábados. Si alguien de quienes nos esté escuchando se interesa en venir,
pues véngase, será bien recibido o bien recibida. Nada más tráiganse sus materiales que quiera utilizar. O si tienen dudas de los materiales, pues que venga aquí platicamos. Y a lo mejor les surgen ideas y ya para que haga su libro de artista. Entonces, digamos, aunque sí tenemos como un cupo limitado, pues no somos muchos, somos alrededor de 25. Entonces, uno más, pues nos caería muy bien, uno, dos, tres, 10 más. Súper bienvenidos en este taller. Y además tenemos el de niños. El de niños va a comenzar el 23 de julio, es decir, de este martes. Dentro de 8 días comenzamos con el taller de niños. Igual es la misma dinámica, solo que con ellos sí venimos de martes a viernes, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, y va a ser la misma dinámica. Va a ser la misma dinámica, ir conociendo las colecciones, igual pigmentos de origen orgánico, un poco lo mismo, pero un poco, digamos, más relajado en cuanto al tiempo, porque los sábados pues solo son 2 horas y nada más nos vamos a ver 4 sábados. En el caso de los niños, pues son 3 semanas, porque terminamos el 9 de agosto. Y algo bonito en ambos talleres es que una vez que terminen sus piezas, cada quien que termine su trabajo, no, sí se lo llevan a su casa, por supuesto, pero antes hay que hacer una exhibición. Entonces, como somos un museo, pues claro, tienen que exhibir como artistas que son sus trabajos y los exhibimos aquí. Y es algo muy padre porque vienen los familiares, invitan a los hermanos, invitan a los tíos, a los abuelitos, a las mamás. Y se presta, ¿no? Para que tanto los niños como los jóvenes y adultos pues hablen de sus creaciones. Y las exhibimos en una ceremonia muy bonita. Eso es en cuanto al área educativa, pero también el museo va a tener otras actividades. Por ejemplo, déjenme ver aquí, si me dan chance de ver mi acordeón. Sí, claro. Espero que aquí están sonando muy fuerte las campanas porque estamos al lado de la iglesia del pueblo, que es la iglesia de San Pedro, y pues esta hora como que están llamando a la misa. Espero que me escuchen bien. Y porque justamente en el mes de agosto, aquí en el museo, en el templo de San Francisco Javier, pues vamos a tener la temporada de órgano. Todos los conciertos son a la 1 de la tarde. Los domingos, todos los domingos de agosto, vamos a tener la temporada de órgano a la 1 de la tarde. Todos los domingos se tienen que formar en la fachada del templo de San Francisco Javier, ahí afuera, hacen la fila. El acceso es gratuito, obviamente, pero sí hay que, digamos, prever porque solamente son 250 lugares. Entonces, si yo soy el 251, pues ya no entré. Entonces, para que más o menos calculen sus tiempos, los conciertos son a la 1 de la tarde y pues con que se formen ahí alrededor de las 12:30 del día, alcanzan bien lugar para asistir a los conciertos. Y también ya, nada más de mi oportunidad, hay una presentación de un libro precisamente hablando de los jesuitas. El libro se llama La presencia de jesuitas italianos en Iberoamérica colonial. Será el 31 de julio a las 11 horas en el templo de San Francisco Javier, para que, bueno, asistan también quienes estén interesados en este tema de la Compañía de Jesús, para que asistan aquí el próximo 31 de julio, que es precisamente un buen día, porque ese es el día de San Ignacio de Loyola. El 31 de julio se conmemora o se festeja a San Ignacio de Loyola. Entonces, en el templo de San Francisco Javier, a las 11 del día, los esperamos para que asistan a esta presentación de el libro. Algo muy importante antes de terminar el programa, para quienes quieran comunicar con ustedes, para pedir información sobre los talleres, para ver si en el momento en que nos están viendo todavía están vigentes o hay otros, dónde se pueden comunicar y también las redes sociales. Ujú. En el caso de Facebook se encuentra como Museo Nacional del Virreinato. Es muy sencillo, Museo Nacional del Virreinato en Facebook, y ahí está prácticamente toda esta información que yo les estoy comentando, ahí aparece en el Facebook. En el caso de los teléfonos del museo, son 55 58 76 02 45 y 55 58 76 27 71.
Para el caso de los talleres, que es con nosotros con el área educativa, perdón, la extensión es 412837 y 412841. Ahí nos pueden marcar, tenemos esas extensiones. Y también está el correo electrónico, es luis-prado@ina.gov.mx. Y también por correo electrónico contestamos sus dudas, sus preguntas. Si quieren asistir a los talleres, pues también ahí estamos en contacto. Esos serían como los canales de comunicación con nosotros. ¿Y la dirección exacta del museo, Luis? Sí, es Plaza Hidalgo número 99, Barrio San Martín, Tepotzotlán, Estado de México. Como referencia, bueno, pues es la cabecera municipal, porque Tepotzotlán, además de ser un pueblo, que ahora es pueblo mágico, ¿verdad? Desde el 2002 es pueblo mágico, fue de los primeros pueblos mágicos que existieron en el país, Tepotzotlán. Pues también es la cabecera del municipio que se llama igual Tepotzotlán, y estamos justamente en lo que sería el centro, en realidad es el barrio de San Martín, pero es justamente en el mero centro, en el centro, en la cabecera municipal, donde está el Palacio Municipal, está el mercado, ahí está el museo, se ve el templo de San Francisco Javier, y ahí está el Museo Nacional del Virreinato. Pues muchas gracias, la verdad es que se quedaron muchas cosas. El mismo templo de San Francisco Javier, que es hermoso, lo puedan visitar, el Camarín de la Virgen, y hay muchos espacios de verdad muy disfrutables. La plaza también es un lugar muy bonito, lo que está enfrente, para quien quiera ir a visitar y estar ahí pasando un rato agradable. Pero bueno, el tiempo nos ha ganado y ya nada más me queda agradecerte, Luis, por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, que tengan una bonita tarde y los esperamos a todos nuestros visitantes con mucho gusto en el museo. ¿Qué horarios tienen de visita? Los horarios del museo son de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Aclarando que el domingo el ingreso es gratuito para todos los mexicanos y las mexicanas. El domingo es gratuito. Muchísimas gracias de nuevo. ¿No? ¿De qué a Bueno, usted? gracias, Luis. Y ya no queda más que despedirme. Y así, Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de licenciado Luis Fernando Prado. Agradecemos también a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción en nuestras distintas plataformas digitales, YouTube y Spotify, donde encontrarán cápsulas, entrevistas, podcasts. En la producción estuvo la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización y grabación, Evanibaldo Morales. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.